Luis, adelante. Sí, y bueno, yo sé que muchos de los colegas o personas que nos estén viendo, conocedores del tema, dirán, oigan, licenciados, pero pues ya salió un criterio que dice que debes de entregar la información y documentación que razonablemente demuestre. Desgraciadamente, al final del camino, el tema de la razonabilidad sabemos que atiende a un tema subjetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que puede ser razonablemente para el contribuyente es, pues a lo mejor sí, la elaboración de un contrato de prestación de servicios, previo a esto una cotización, alguna bitácora del avance y de la entrega del servicio que se prestó y al final la emisión del CFDI y el pago del mismo, ¿no? Para mí razonablemente eso puede demostrar y acreditar que se me prestó el servicio, ¿no? Pero ya la autoridad está llegando a un exceso donde te dice, oye, no solamente eso, porque de acuerdo a la propio Código Fiscal te señala qué es lo que integra contabilidad, ¿no? Y ya tú se lo entregas y te dice, ¿qué crees para mí? No, todavía no logras desvirtuarlo, dame más información y tú le das bitácoras, le das correos, le das cotizaciones, órdenes de compra y al final de cuentas, ¿qué te dicen? Pues no, necesito que me digas qué policía estuvo en la entrada, qué control de inventario tuviste, qué lista llevaste, o sea, prácticamente una carga administrativa infinita, si no es por demás imposible de entregarle a la autoridad, porque en nuestro ejercicio profesional, ¿cómo hemos llevado cajas y cajas y cajas de materialidad y aún así nos han dicho, pues ¿qué crees? Esta autoridad considera que no está debidamente acreditado, por lo tanto no te permito hacer esa deducción. Pero a eso es lo que tenemos que evitar en su momento, ¿no? Sí, realmente esta carga excesiva de la autoridad en función de sus facultades, en donde te pide prácticamente que le demuestres el nombre del chofer que transportó la mercancía que dices que le compraste al proveedor. Ponme la placa del coche que ingresó a tus instalaciones para que realmente tengas constancia e incluso fotografías y videos de la entrada a tu almacén. Pero pues yo contraté al proveedor nada más para que me entregara el bien. Yo no tengo la obligación de saber cómo se llamaba el trabajador de ese tercero. Y por esa razón me dices que no cumplo con la materialidad porque no tuve ese registro. O sea, ¿hasta qué grado estamos cayendo realmente en que nada de la información que le presentes satisface a la autoridad? Nada, nada. Sí. Y aquí el tema es que, como mencionaron mis compañeros, cada unidad del SAT va a tener un criterio diametralmente opuesto. Y de acuerdo al que esté, al suministrador que esté en ejercicio, pues te va a pedir aún más cosas. Y esto, queridos público, les comento, esto no debe de ser tolerado porque regresamos al punto central, la certeza y seguridad jurídica que le protege a usted, ciudadano contribuyente, lamentablemente no está siendo respetada por la autoridad y está generando una incertidumbre porque dices, bueno, si me voy a la de Xochimilco me va a pedir algo, si me voy a la del centro me va a pedir algo. Entonces, no tenemos parámetros legales, constitucionales, que nos permitan defendernos de este ejercicio abusivo, lamentablemente hay que decirlo así, ejercicio abusivo, donde la autoridad no te da los parámetros para que tú puedas encontrar una certeza y puedas tú llevar a cabo una actividad probatoria legal para que tú puedas conservar tus deducciones, como lo marca el propio código fiscal y las propias leyes fiscales. Pero bueno, compañeros, Sí, de aquí prácticamente nosotros nos hemos topado con que puta, el 99% de los temas que tienen que ver con materialidad, sí o sí te tienes que ir a juicio porque la autoridad, ya sea al momento de desvirtuar en los requerimientos de solicitud de información o al momento de que uno interpone el recurso de revocación, pues realmente te dan palo, ¿no? Porque son ellos mismos. Entonces tienes que ir a juicio forzosamente para poderlo defender, no hay de otra. ¿Cuál es la cuestión? Que desafortunadamente también, desde que han habido algunas modificaciones importantes en tribunales y demás, en donde este
ustedes abogados me dejarán mentir, en donde digamos que estos órganos, llamémoslo así, que son los que imparten la justicia, realmente ya tienen ojos de fiscalización. La justicia ya no existe prácticamente. Prácticamente tienen ordenamientos, y hay que decirlo así porque sí es así, tienen ordenamientos desde arriba en donde tienes que cobrar tú también. Eres una extensión más de fiscalización del SAT. Entonces prácticamente los juicios, muchos de ellos están perdiendo porque la visión del juzgador pues es a través de fiscalización. No, es Entonces, juez y parte al final del día. ¿para dónde te haces? Claro, Si ya no te puedes ni siquiera defender, ¿no? totalmente. Sí, ya entramos en otro tema que prácticamente está muy vigente, la reforma judicial, y decirlo, ¿no? Prácticamente ya es un poder absoluto del Ejecutivo Federal al intentar poner jueces a modos que vayan de acuerdo a sus directrices políticas para la resolución de conflictos. Exacto. Y bueno, eso pues rompe con el Estado de Derecho. ¿Por qué? Pues porque en efecto, ¿no? Las arbitrariedades de la autoridad evidentemente son combatibles. Nosotros como abogados, nuestro deber es estar ahí cada vez preparándonos y combatiendo estas resoluciones que a todas luces son arbitrarias y violatorias de derechos fundamentales, pero es un trabajo arduo, donde tenemos que estar ahí y no quitar el dedo del renglón, porque aún y con toda esta situación, pues nuestro deber es seguir defendiendo el Estado de Derecho, ¿no? A través de los argumentos sólidos en el tema, y que bueno, tenemos los mecanismos de defensa y bueno, estarlos atacando día a día. Sí, bueno, yo en ese tema los invitaría a los juzgadores y al público en general que se dedique a esta materia, pues que en determinado momento solamente siguieran lo que dice nuestra propia Constitución, el Código Civil, el Código Fiscal, las leyes fiscales, porque en determinado momento hay parámetros para que pueda el propio juzgador determinar si el contribuyente pudo probar ahora sí que su deducción, porque lamentablemente se le revierte la carga de la prueba y de acuerdo al artículo 83 del Código Civil Federal, Código de Procedimientos Civiles Federales, se generaba una presunción para la autoridad que debería de demostrarlo en un primer momento, pero lamentablemente lo que está haciendo los criterios de los juzgadores es que están están revirtiendo esa carga al contribuyente, y es una situación que eso no debería de ser posible, porque el propio Código de Procedimientos Civiles Federales señala que la propia autoridad debería de demostrarte que no es viable tu deducción, pero bueno, esa es una situación que hoy en día debemos de hacer valer. Nosotros como abogados debemos de hacerlo valer para efectos de que ustedes como contribuyentes tengan también una posibilidad de defensa, ¿no? Sí, por supuesto. Y fíjense que hemos ya tenido en nuestras manos algunas sentencias que principalmente provienen de juicios de resolución exclusivo de fondo, en donde prácticamente ya se ha desvirtuado justamente en estos juicios pues la materialidad de operaciones llevada a cabo con proveedores de servicios, en donde se le demuestra, en este caso a los juzgadores, que sí se entregó la debida información y documentación. Sin embargo, en su momento la autoridad no la valoró como debía ser. Sin embargo, estos juzgadores a través de estas salas pues han dado pues, de manera positiva a estas evidencias documentales que demuestran la materialidad, ¿no? Incluso hay una ley, perdón, hay una sentencia que la conocemos nosotros como sentencia ROA, en donde fue la primera que salió, en donde se estableció de alguna manera como ciertos parámetros mínimos de qué información presentó cierto contribuyente a la autoridad, que para efectos del juzgador sí demostró la materialidad, como fue, por ejemplo, el envío de cotizaciones. Varias cotizaciones, no una, sino varias cotizaciones que demuestran que justamente pues el contribuyente buscó, ¿no?, diversas opciones Y optó por la mejor. Exactamente, correcto. Hubo, por supuesto, órdenes de compra, hubo comunicación entre las partes, hubo minutas, bitácoras,
presentó obviamente la debida documentación respecto a la contabilidad, porque uno de los requisitos para efectos de las deducciones es que esté debidamente registrado en contabilidad, que ese es otro tema bastante interesante, porque tampoco la ley fiscal define qué se debe entender como debidamente registrado en contabilidad. Claro. Y otra cosa es que esté registrado en contabilidad. Que esté registrado no quiere decir que esté debido, ¿va? Sí, estamos hablando de puros supuestos, ¿no? Desde lo que comentaba Luis. Entonces, en esa sentencia viene una serie pues, listado de la información que presentó el contribuyente y que para efectos del juzgador sí desvirtuó la materialidad, pero para la autoridad no. Entonces, ¿a qué grados nos estamos yendo ya en la práctica para ganarle a la autoridad, ¿no? Entonces, es un tema bastante delicado que de verdad no es nuevo, pero repito, y como lo dije de manera introductoria, hoy en día es un arma fundamental para efectos de fiscalización y en 2025 y en adelante, o sea, no lo van a dejar porque es una buena herramienta para efectos de fiscalización, ¿no? En donde en un principio, incluso hubo temas ahí en donde este artículo 69 se pensaba en un principio que era un inicio de facultades de comprobación, pero hay una jurisprudencia al respecto que dice no es facultad de comprobación, no es una auditoría, es una norma de procedimiento y por lo tanto una norma de procedimiento sí puede ser retroactivo. Ok. Entonces, de ahí que nos estamos dando cuenta que la autoridad te revisa hacia atrás y con toda la facultad pues, está justificado. Está complicado. Bueno, pero eso fue con la autorización propia de los tribunales que deberían de haber impedido este ejercicio abusivo de esa Sí, facultad, pero al ¿no? final, como lo comentamos, ¿no? Realmente como son extensiones ya de fiscalización, pues le doy el palomazo para que sea realmente un arma fiscal y te pueda revisar hacia atrás y no a partir como la propia Constitución lo establece, en donde es de aquí hacia adelante, ¿no? También te puedo revisar hacia atrás. Entonces, ¿por qué? Porque es una norma de procedimiento. O sea, y es un tema bastante interesante que también anteriormente, antes de la emisión de otra jurisprudencia, en donde la autoridad, si te está revisando, por ejemplo, en una auditoría con facultades de comprobación a través del artículo 48, que es un artículo específico del Código Fiscal, en donde te revisa a través de facultades de comprobación de gabinete, nos ha tocado la experiencia en donde a través de esta facultad de comprobación termina o le da la vuelta a ese procedimiento de auditoría para terminar en 69. Lo cual en un principio podremos pensar que pues, es ilegal porque está pues un procedimiento que empieza con 48 y termina con 69. Y tiene un objetivo específico, ¿no? Porque así se evite la orden de la visita, ¿no? Claro. Pero bueno, aquí el tema es que, como dice aquí mi compañero Roberto, en determinado momento alegan que es argumentan que es una facultad procesal, pero lamentablemente no están llevando a cabo ya el 69 propiamente. El 69 ya no lo están llevando a cabo. O sea, prácticamente se inicia la revisión de gabinete, el efecto de la revisión de gabinete es uno, pero le dan, ahora sí culmina esta facultad con los efectos del 69. Correcto. Y que en un principio, repito, Eso no debería ser. O sea, es a todas luces ilegal, sin embargo hay jurisprudencia al respecto en donde sí Así que ya la convalidó la Corte sí, diciendo, sí. Está Para totalmente efectos correcto. fiscales, prácticamente está bien, no importa. La pueden traslapar las dos facultades. Entonces quiten el 69, ¿no? O sea, si no lo van a dejar, si no lo van a respetar y no van a hacer caso de ese procedimiento, pues entonces hagan la reforma bien, hagan una buena Considero que reforma. entonces ahí habría una violación al debido proceso. Claro. Porque si me estás diciendo que es una norma de procedimiento, ¿y cuál es el procedimiento que estás llevando? Si tú iniciaste con el 48 No, del te código. dan los efectos, pero no te dan las prestaciones de la parte procesal. Claro, totalmente, porque obviamente si vas a culminar con requerirle a la empresa que le dio efectos fiscales de deducción autorizada a un comprobante fiscal, es decir, un presunto EDO, pues entonces el debido proceso es que primero le debiste haber requerido al EFO, pero para evitarse esa chamba, Ujú. el SAT, ¿no? Sí, Si sí, ya sí. sabe, dice, mira, ¿para qué Pierdo tiempo. pierdo tiempo, ¿no? Si ya sé que esa empresa es facturera, ¿para qué le voy a requerir si no tiene nada? Si ya lo sé.
me voy directo con el dedo. ¿A través de qué? De un procedimiento de fiscalización, un 48 o 46 del código, y termino con 69. Ya está convalidado por la Corte. Sí, Entonces, pero otra bueno, vez. aquí otro tema también muy interesante, muy importante, es que si estamos hablando de situaciones procesales, el propio artículo 14 te dice y te ordena que debes de respetar las formalidades esenciales del procedimiento. Totalmente de Y acuerdo. aquí lamentablemente el procedimiento también tiene una omisión legislativa, que no tiene los parámetros de valoración de esta facultad. Entonces, si vas a hacer esa valoración, si la vas a hacer en ese procedimiento, pues nada te cuesta hacer una reforma donde en determinado momento implantes en el proceso esas facultades de valoración y tengas un parámetro que cómo vas a valorar estas normas, ¿no? ¿Cómo le vas a dar a qué peso le vas a dar a toda la actuación que haga el contribuyente y que haga la administración, ¿no? O sea, un estándar probatorio mínimo, ¿no? Claro, totalmente. Ok, Luis, ¿alguna recomendación justamente pues para que la autoridad no presuma esta situación? ¿Cómo podríamos, digamos, anticiparnos Sí, a claro esto? que sí, Mau. Mira, yo sugiero que el contribuyente que contrate la prestación de algún servicio previamente, antes de la contratación, verifique si el prestador del servicio está debidamente constituido, que dentro de su objeto social realmente esté determinada la actividad del servicio que te va a proporcionar, que cuente con su registro patronal, que el personal con el que te va a prestar el servicio realmente esté dado de alta eh, en su planilla de trabajadores, y que haya una cotización previa, la celebración de un contrato y evidentemente la exhibición del CFDI, y que el concepto de la factura por la prestación del servicio vaya en relación al objeto social que sí está ahí, para que todo vaya alineado, ¿no? Y pues evidentemente el pago de ese CFDI, ¿no? Salvo su mejor opinión de aquí de los maestros, considero que sería lo mínimo indispensable para que una operación pueda considerarse que fue cierta, y que la autoridad no tenga elementos para presumir la inexistencia de dicha operación. Sí, y aquí, aunado a lo que comenta Luisito, es que, a ver, y nos hemos topado muchas veces en la práctica en donde pues muchos empresarios contratan a empresas en donde realmente la prestación de servicios o entrega de mercancías como tal no viene de manera expresa en el objeto social propiamente de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que hemos estado con el área legal de esas empresas y prácticamente lo quieren encajonar en un objeto tan amplio que prácticamente viene en lo último, en donde dice, y todas aquellas operaciones de carácter lícito. O sea, ya no es válido eso. Realmente, en la actualidad, una empresa que realmente se dedica a la prestación de X o determinado servicio tiene que ser su objeto social no tan amplio como antes, como las empresas de los 80, 90. Tiene que ser ya de manera muy específica. Y si esta empresa, eh, pues, es de carácter especializado, forzosa y necesariamente tiene que tener registro en el REPS. Eso es súper importante porque al final también nos hemos topado en la práctica en donde no están registradas en el REPS. A ver, hay muchas situaciones dentro de este tema del REPS en donde prácticamente, a pesar de no estar obligado como tal al registro, muchas de las grandes empresas, para que tú seas su proveedor de servicios, o sea, te debes de inscribir sí o sí. La condición es simplemente o te inscribes o no te contrato. Entonces, hasta ese grado también hemos caído, y ustedes no me lo dejarán mentir, en donde prácticamente estando no obligados, o sea, te obligan. Al final, por la práctica y por la experiencia, pues no te afecta en nada, ¿no? Entonces, si realmente vas a prestar un servicio de carácter especializado, regístrate. Estando obligado o no, regístrate, no pasa nada. Al final, sí incrementa tu carga de trabajo, tu operación para darle
pues carácter a esta empresa de carácter, perdón, de carácter especializado. Sí, la carga administrativa por el envío de las declaraciones informativas y demás, pero bueno, al final creo que es mejor tener ese registro y poder tener más oportunidades de contratación a no tenerlas, ¿no? Entonces son puntos que en la práctica hemos pues ya identificado y que los invitamos a todos los empresarios y emprendedores que nos ven, si realmente quieren prestar un adecuado servicio, realmente péguense a la ley para que tengan más oportunidades de este tipo de situaciones, ¿no? Y pues vayamos de alguna manera mitigando todas estas cuestiones que la propia autoridad pues omite, ¿no? En el sentido que cada vez más no te considera las deducciones simplemente por falta de X determinado requisito, ¿no? Pues bueno, en el caso particular yo les recomendaría, para efectos de proteger esa deducción con su CFDI, que su contrato de prestación de servicios tenga previsto el objeto social de la empresa que está haciendo ese servicio. ¿Para qué? Para que haga la autoridad, haga ¿cómo se llama? Esa comparativa. ¿Por qué? Porque en determinado momento lo que nos ha tocado es que los contratos en determinado momento no tienen ese objeto social, y aparte de eso la autoridad no los quiere deducir porque no está previsto el servicio dentro de este objeto social, pues prácticamente lo invalidan de forma ilegal, ¿no? Y prácticamente también les haría la recomendación que ustedes tengan el servicio de una notaría, para que todos estos contratos desafortunadamente los van a tener que ustedes que pasar ante el notario para que tengan fecha cierta, porque en determinado momento ya es un criterio obligado por parte de la autoridad hacendaria que pues si no llevan esta fecha cierta, es decir, no tienen esta validación por parte del notario de fe de que en determinado momento ese contrato está pues tiene ese requisito de legalidad por parte del notario, pues prácticamente no lo quieren hacer, no lo quieren tomar en cuenta, ¿no? Entonces esa es otra de las recomendaciones. Y también me gustaría que ustedes como empresarios verifiquen de manera regular su domicilio, porque también ese es otro tema. La autoridad, si lo que platicamos hace un ratito, la autoridad lo que hace es va y te busca con su personal, y en determinado momento no estás, pues prácticamente te tiene como no localizado. Entonces de manera regular ustedes pidan este servicio. En la plataforma está previsto, la plataforma del SAT está previsto que ustedes pueden solicitar que verifiquen su domicilio. Entonces eso a ustedes les va a dar una certeza y un documento de prueba plena, porque es un documento público de prueba plena. Entonces ustedes van a tener esa documental donde si en determinado momento la autoridad quiere presumirles que no tienen domicilio cierto o no fueron localizados, pues prácticamente con esa documental estarías probando que tu domicilio existe, ¿no? Y por parte no solamente del dicho del contribuyente, sino también el propio dicho del personal de la autoridad, ¿no? Entonces son esas recomendaciones que también les podemos dar. Sí, y aquí nada más en el tema del domicilio es recomendable, muchos asesores recomiendan que una pues visita por parte de la autoridad no sea atendida por el representante legal, sino que sea pues atendida a través de un tercero. Pero en el caso concreto de la solicitud de verificación de domicilio fiscal, pues sí es recomendable que la atienda directamente el representante legal, porque es la cara de la empresa. O sea, el decirles yo, representante legal, sí estoy aquí en representación de la empresa, es mucho más fehaciente para la autoridad que la atienda un tercero. Otro tipo de notificaciones sí, que la atienda un tercero, no hay necesidad del representante legal, pero en términos de la verificación de domicilio, sí. Ahí sí, nosotros sí aconsejamos que sea directamente el representante, porque es la cara real de la empresa, ¿no? Entonces, esa sí la debe atender preferentemente el representante legal. Perfecto, pues muchas gracias. Y bueno, invitarlos a todos los contribuyentes que nos estén escuchando, colegas, emprendedores que tengan en puerta un proyecto o que estén ya llevando a cabo operaciones
afín a sus objetos sociales y al desarrollo de sus actividades empresariales, que si requieren el asesoramiento de cualquiera de nosotros, bueno, estamos para ayudarles y para que no estén con la incertidumbre de si están haciendo bien sus contrataciones, sus operaciones, y que la autoridad no les vaya a presumir por ahí una operación inexistente solo porque no se hizo con la prevención adecuada, y pues tener los elementos suficientes para que en determinado momento la deducción sea procedente y no tenga ningún tipo de problemas. Y aún así con la desventaja del árbitro de la autoridad, ¿no? Claro, Entonces, pero bueno, sí, la idea es ir mitigando, como decías, y cortándole el rango a la autoridad para que no lo presuma así de entrada como operación inexistente, ¿no? sí, totalmente. Y aparte ir construyendo toda esa, pues vaya, toda esta estructura que deben tener, por ejemplo, las deducciones para que en determinado momento, pues la propia autoridad caiga en una ilegalidad, ¿no? Y sea, pues, más oportuna pues, la defensa. Sí, prácticamente lo que están obligando a las autoridades a tener un oficial de cumplimiento, ya en materia laboral, materia fiscal, materia aduanera, materia penal, porque también hay un tema ahí penal. Entonces, pues prácticamente lo que tienen que hacer es tener ya un especialista en este tema para que ustedes como contribuyentes pues vayan cuidando la operación, para que ustedes no tengan ningún problema, vayan, contraten un especialista que pueda darles la debida acompañamiento y seguimiento. Bueno, pues para ir cerrando, Gus, ¿qué nos podrías comentar, pues justo para ya como darle carpetazo al tema, y qué opciones podría tener un contribuyente como para salir ya que tiene el problema con el SAT? Bueno, como conclusión general de acuerdo a nuestro tema, que era la certeza y seguridad jurídica, me gustaría que se empezara a hablar de la presunción de veracidad fiscal, que existiera una reforma en nuestro sistema jurídico mexicano, desde el artículo 31, fracción cuarta, el propio Código Fiscal de la Federación, que la desarrolle, que la argumente ahora sí que el Congreso de la Unión, y en determinado momento que también se hable de un estándar probatorio mínimo por parte de la autoridad, que se hable de una carga, no para el contribuyente, sino una carga probatoria hacia la autoridad, y en determinado momento se genera un debido proceso, es decir, un proceso que realmente se lleva a cabo, ¿no? Entonces, creo que eso es como una conclusión general, y para los contribuyentes que están en esta situación, pues comentarles que hay medios de defensa, en determinado momento hay medios de defensa para que ellos puedan, pues, no ver alteradas ahora sí que su situación fiscal, porque no solamente es quitarte una deducción o hacerte un ajuste a tu contribución en específico, sino ya hay una serie de repercusiones que en determinado momento pues me gustaría que las pudiera explicar mi compañero Luis Méndez. Claro que sí, bueno, que no perdamos de vista que al final del camino hablar de 69B, estamos hablando de una supuesta evasión fiscal por parte del contribuyente, presumida por la autoridad, y que al final del camino tiene la facultad, la autoridad hacendaria, de que una vez determinada su presunción, no nomás es el tema de la anulación de la deducción que llevaron a cabo, la imposición de un crédito fiscal, sino inclusive pudiera llegar a presentar la querella ante el Ministerio Público Federal, y bueno, que tendría que probar que dichos datos de prueba que aporte en dicha carpeta de investigación, bueno, son vastos y suficientes para que en determinado momento impongan una sanción de esa naturaleza, ¿no? Ya viéndose no nada más su patrimonio afectado, sino también inclusive su libertad, que pues ya es un tema un poco más delicado, ¿no? Entonces, no nada más pensar que es un tema administrativo fiscal y que afecta simplemente el patrimonio, sino hay trascendencias más fuertes, y que bueno, hay medios de defensa, claro, medios de impugnación, y bueno, principalmente pues
tener que combatirlo, ¿vale? Ok. Robert. Sí, totalmente. Y fíjate que nada más para rematar, yo diría que la fiscalización efectiva a través del respeto al derecho del debido proceso dará como resultado el respeto al libre Estado de Derecho. Nada más. Estoy de acuerdo. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por su tiempo, gracias por darse este espacio. Creo que la plática estuvo bastante nutritiva en todos los puntos que tocamos. Muchas gracias de nuevo, Luis. Gus. Gracias. Muchas gracias a Gracias, ustedes por la Robert. invitación. Muchas gracias. Buenas Juan. tardes. Perfecto, pues bueno, los invitamos a seguir este canal, estos podcasts. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, IBS México y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.